Y estamos de vuelta luego de una breve pausa comercial para estar con nuestro primer invitado, Camilo Fernández Cosman, a quien te cedo el honor de presentar, Alonso. Cómo no, Camilo, bienvenido a Cinema en los Sentidos. Camilo Fernández, como dije al inicio, es un destacado crítico, estudioso de la poesía peruana, tiene ya, ha formado un corpus crítico muy interesante, son lecturas de poetas peruanos desde diversos ángulos. Camilo ha escrito libros sobre Watanabe, sobre Antonio Cisneros, Blanca Varela, Emilio Adolfo de Fallen, y ahora nos entrega con el Fondo Editorial de la Universidad de Lima un interesantísimo libro donde analiza diversos aspectos de los heraldos negros. Este libro emblemático del fin del modernismo peruano, porque es un libro de tránsito, corrígeme si me equivoco, Camilo, y quisiera comenzar por ahí, ¿no? Quisiera comenzar por esta idea que de repente tienen algunos lectores de que Los Heraldos Negros es un libro inscrito fluidamente en el modernismo, pero en realidad se trata de otra cosa, ¿no? Se trata de un libro que está intentando romper los moldes modernistas para abrirse un camino quizá hacia la vanguardia. ¿Esto es así? Sí, muchas gracias por la pregunta, Alonso. Efectivamente es un libro de tránsito, pero sobre todo, si bien se escribe dentro del modernismo, en la última parte del libro, que es la sección que lleva por título Canciones de Hogar, allí Vallejo se aleja del modernismo en gran medida a través de una poética centrada en el hogar provinciano, en la figura de la madre, el padre, a mi hermano Miguel. Es un poema muy representativo, ¿no? Entonces el lenguaje edulcorado del modernismo es cuestionado por Vallejo, sobre todo en esta última sección del libro Canciones de Hogar, ¿no? Que bajo el influjo de Abraham Valdelomar implica un alejamiento parcial pero muy significativo de Vallejo en relación con el modernismo e indudablemente son poemas pretrílficos como Los Pasos Lejanos o A mi hermano Miguel. Claro, y lo que es interesante notar, ahora que tú mencionas el mundo familiar de Vallejo, es que incluso en Trile, que es, digamos, la aventura más radical que emprende Vallejo en el lenguaje, el tema familiar no se abandona, ¿no? El tema familiar sigue ahí. Efectivamente, el tema familiar es uno de los asuntos más importantes de Trilce. El otro es el tema de la cárcel, indudablemente. Por ejemplo, cuando se dirige a la madre o cuando relata el regreso al hogar desestructurado, fragmentado, etcétera. Esta noche desciendo del caballo donde me despedí con el cantar del gallo, por ejemplo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, o el poema sobre la madre, varios textos dedicados a la madre, implica que Vallejo con un código vanguardista de ruptura muy original sigue insistiendo en el tema del hogar, ¿no? De la madre, del hogar como un espacio desestructurado, abandonado quizá, y vuelve a ese espacio, ¿no? Yo creo que es una temática muy importante en general en toda la obra de Vallejo. Y eso es muy interesante además, porque Vallejo siempre tiene diversos momentos y reflexiones. Si bien hay momentos muy importantes en su vida que son reiterativos, ¿no? En su obra, este momento de la cárcel creo que es algo que lo marca bastante en este periodo de tiempo. Y se nota mucho en sus obras. ¿Qué otros elementos cree que hay además de la madre y la cárcel importantes dentro de lo que puede ser las lecturas vallejianas y lo que nos narra Vallejo? Bien, en Los Heraldos Negros no solamente es el tema del hogar provinciano y se agrega el tema de la cárcel en Trilce, sino también, por ejemplo, la temática de Dios, ¿no? Es fundamental en poemas como La Cena Miserable, que es una lectura política de la última cena bíblica a partir de la presencia del sujeto pobre, Los Dados Eternos, donde increpa a Dios, influido por el pensamiento de Arthur Schopenhauer, de Nietzsche, ¿no? Si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. También en el Pan Nuestro, donde habla del Dios de los pobres,
que cuestiona a los ricos, fundamentalmente la desigualdad social, ¿no? Y otro punto importante es el tema de la pobreza, ¿no? Vallejo básicamente habla de 3 tipos de pobreza: una pobreza económica, una pobreza como orfandad del hombre frente a la muerte, desamparado frente a la muerte, y una pobreza que aparece ya en La Cena Miserable, poema de los Hermanos Negros, como un desafío para la formulación de una utopía social, una utopía política, donde estaremos todos desayunados, todos, soy repetitivo al respecto, ¿no? Es decir, la utopía de la justicia social, ¿no? Esos 3 tipos de pobreza son importantes: la económica, la pobreza como orfandad del ser humano, y la pobreza como desafío para la creación de un mundo nuevo, una utopía política, ¿no? Claro, y sin embargo parecería haber algunos elementos cristianos en esa mirada, ¿no? Pienso en un poema como Ágape, que nos remite a las reuniones de los cristianos primitivos perseguidos en Roma, por ejemplo, y son poemas que de alguna manera están apelando a valores muy identificados con el cristianismo, como la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Exacto. En realidad Vallejo comienza haciendo una utopía política a partir de la Biblia, del cristianismo, el poema Ágape, por ejemplo, el tema de la solidaridad, y luego busca de alguna manera unir, fusionar el marxismo con el cristianismo, ¿no? Indudablemente. En España, aparte de Mistecales, es una simbología bíblica, Ajá. pero hay una influencia de una visión marxista, ¿no? En el poema Masa también, ¿no? Se advierte la presencia de un combatiente muerto que revive, vuelve a la vida, ¿no? Merced a la solidaridad. Allí se hermanan 2 discursos, que es el del socialismo y el cristianismo, ¿no? Fundamentalmente. Por lo tanto, siempre hay una base cristiana en Vallejo, pero en Poemas Humanos se unimisma, se fusiona con la visión del socialismo, ¿no? Claro. Ahora, la aparición de los Hermanos Negros fue un poquito accidental, en el sentido de que el pie de imprenta dice 1918, pero parece que el libro empezó a circular recién un año después. Claro. Eso me lleva a preguntarte, Camilo, ¿cuál es la realidad de la recepción de este libro en su contexto, en su tiempo? Sí, en realidad hay 2 posiciones, ¿no? Una posición, por ejemplo, la de Clemente Palma, que había, encabezada por Clemente Palma, que había rechazado El poeta a su amada, un poema que le llegó de Vallejo, y dice que en realidad Vallejo no sirve y que tiene que ponerse en la línea del tren, ¿no? Suicidarse por haber escrito ese poema, ¿no? Y hay otros encabezados por críticos encabezados por Antenor Orrego, por ejemplo, que sí valoran el pensamiento de Vallejo, ¿no? Y yo creo que el fundador de la crítica vallejiana es, y lo digo en mi libro, Antenor Orrego, ¿no? Porque es el primero que va a someter a crítica el libro, va a decir los aciertos, pero también las falencias que él observa en el libro, ¿no? Y luego también el prólogo que dedica a Trilce, ¿no? Donde compara a Vallejo con Whitman, etcétera, ¿no? Entonces hay 2 posiciones, pero en general la recepción fue buena. Por ejemplo, José María Eguren, hay una carta de él, una declaración donde dice que el libro le pareció interesante. También Mariátegui va a decir lo mismo, ¿no? Lo que sí fue más complejo, la recepción de Trilce, ¿no? Claro, que porque ahí generó sí una gran hubo polémica, una oposición, ¿no? Incluso Sánchez no comprendió Trilce, ¿no? Claro. ¿Qué hace Vallejo con este libro, etcétera, ¿no? Y en general era un libro extremadamente original, ¿no? Definitivamente. Claro. Y generó una polémica que terminó muy mal, pues, ¿no? Con insultos y con agravios de todo calibre, ¿no? De hecho, incluso muchas veces, aún hoy en día, y diría que hoy día más para mucha gente joven, la lectura de Vallejo puede ser compleja, densa, tiene muchas capas, tiene muchos sectores y muchas aristas que toca la poesía de Vallejo, además que no es una poesía muy directa, es una poesía de muchas ideas, plantea muchas cosas. ¿Qué tan importante es tener ediciones o comentarios por una gente joven que pueda, digamos, poder comprender más fácilmente una lectura de Vallejo a gente que se acerca a la poesía? Y segundo lugar... Sí, eso es muy importante. En segundo lugar... Efectivamente. Adelante, disculpe. Sí, cómo no.
Es muy buena la pregunta. Efectivamente, hay ediciones, por ejemplo, Leamos Juntos a Vallejo, Claro. de Ricardo González Vigil, la reciente edición de Víctor Vich, de los poemas de Trilce, comentados, etcétera, ¿no? Que permiten acercar al público no especializado a la obra de Vallejo, ¿no? Efectivamente, no es una obra fácil de Vallejo, sobre todo Trilce. Tiene poemas muy experimentales, ¿no? Como decía Basadre, se trata de un fracaso, pero de un estupendo fracaso. ¿Por qué? Porque es el precio de la experimentación verbal, ¿no? Claro. Es la experimentación verbal. Entonces, sí se requiere de ediciones que guíen al lector no especializado por la senda de la poesía compleja, pero experimental e interesante de Vallejo, ¿no? Claro. Ahora, tú mencionabas a Antenor Orrego como el fundador de los estudios vallejianos, pero pienso que sería justo también reivindicar a Porras, ¿no? Gracias a cuya edición conocimos buena parte de la poesía, digamos, también de Vallejo, ¿no? Sí, exactamente, Porras, sí. Porras y Jordier de Vallejo, indudablemente que son los que publican la obra póstuma de Vallejo, Poemas Humanos, por ejemplo, ¿no? Claro. Es un texto clave, ¿no? Definitivamente. Porras tenía mucha sensibilidad para la poesía, ¿no? Por ejemplo, su libro El sentido tradicional de la literatura peruana evidencia un conocimiento de la poesía de Vallejo, de Buren, en fin, de Palma. Él escribió 3 ensayos sobre Palma, etcétera. Fue un crítico literario muy interesante, ¿no? Además de historiador, como lo fue Basadre, ¿no? Exactamente, cuyo primer libro justamente fue un libro, digamos, sobre literatura, ¿no? Dedicado a escritores peruanos, ¿no? Claro. Equivocaciones, exacto, un clásico. Es un clásico. Ahí donde dice Basadre que Valdelomar es el fundador del cuento con tema peruano, dedica un análisis a Eguren, etcétera, ¿no? Sumamente interesante, ¿no? Sin duda. Y entrando también dentro del propio libro, que tiene el título Nuevas lecturas a los negros, yo quería preguntar, a raíz de hoy día, se has hablado mucho de Vallejo, se ha analizado mucho de Vallejo. ¿Qué cosas nuevas se pueden seguir analizando y qué cosas nuevas se encuentran a día de hoy dentro de una obra como puede ser Roger a los Negros? Muy bien. Lo que planteo en el libro es que no hay un solo estilo en Los Heraldos Negros, sino que hay varios estilos que luchan entre sí, incluso en un poema, ¿no? Porque actualmente la retórica y la estilística contemporánea ponen de relieve de que hay una lucha de estilos en un poema, un estilo modernista, un estilo romántico, un estilo vallejiano propiamente, que en un mismo poema pueden estar bregando, luchando entre sí, ¿no? Por ejemplo, en Canciones de Hogar, sobre todo en A mi hermano Miguel, va a triunfar el estilo vallejiano, oral, ríspido, áspero, ¿no? En cambio, en las primeras partes de los Heraldos Negros, más bien triunfa el estilo modernista, convencional, más tradicional en ese sentido, ¿no? Pero se nota un imaginario bíblico mezclado a la retórica modernista y que proviene ese imaginario bíblico del romanticismo. No hay que olvidar de que Vallejo era un poeta académico, había sustentado en 1915 su tesis en la Universidad de Trujillo, el romanticismo en la poesía castellana, donde evidencia un conocimiento muy profundo de la literatura romántica, por ejemplo la española, había leído Zorrilla, Bécquer, Espronceda, etcétera, pero además de la teoría literaria de corte positivista de aquella época que estaba muy de moda, ¿no? Entonces había leído una serie a Hipólito Taine, lo había leído a una serie de autores, ¿no? Conocía muy bien el desarrollo del romanticismo, ¿no? Entonces lo que hago en el libro también es, obviamente que hay mucha bibliografía sobre Vallejo, se ha escrito mucho, es el vínculo, tejer el vínculo entre la tesis de Vallejo de 1915, el romanticismo en la poesía castellana, y el libro Los Heraldos Negros, porque son textos coetáneos entre sí, ¿no? Se pueden nutrir la lectura del poemario si uno conoce previamente la tesis de Vallejo, que tiene una formación académica muy sólida. Claro. La obra de Vallejo pues, resulta muy vasta porque abarca varios géneros, ¿no? Tenemos poesía, tenemos el cuento,
la novela El Tungsteno, que es claramente una novela de tesis, digamos, ¿no? Claro, El teatro, que también fue un teatro más o menos experimental, y la gran cantidad de crónicas y artículos que escribió. claro. ¿Tú dirías que en algunos de esos géneros hay algún vínculo más o menos claro con la poética de Vallejo? Sí, definitivamente. Yo me detengo también en algunas crónicas periodísticas de Vallejo. Vallejo fue un gran cronista, Ujú. ¿no? Por ejemplo, hay una crónica que dedica a Manuel González Prada, ¿no? Donde relata, y la comento en el libro, su encuentro en la Biblioteca Nacional con Manuel González Prada, ¿no? Y ahí se ve cómo admiraba a Vallejo, también Gaya de la Torre, admiraban los dos a Manuel González Prada, ¿no? Por ejemplo, hay lazos entre lo que el poema dedicado a González Prada, Ajá. que me parece que es Los Dos Eternos, y la crónica, ¿no? Indudablemente, ese es el lazo más interesante. Ahora bien, hay que considerar que Poemas Humanos y España parte de mí este cáliz, ¿no? Forman parte del último periodo de la poesía de Vallejo, establecen lazos con ensayos como El arte de la revolución, Contra el secreto profesional, en función de la idea de compromiso político que tenía Vallejo. Quería hacer una poesía coyuntural, el caso de España parte de este cáliz, sobre la guerra civil española. Indudablemente hay vínculos, hay lazos, ¿no? En tal sentido se podría decir que entre la ensayística y la crónica periodística hay lazos con la poética, con la poesía de Vallejo, la poesía se vincula con estos géneros, ¿no? Indudablemente, como tú bien has subrayado, Tungsteno es un texto de tesis, donde asume el realismo socialista Vallejo, ¿no? Definitivamente. Pero lo interesante es que Vallejo también escribió una obra local, teatro en francés, crónica teatral, Ujú. crítica teatral en francés también, ¿no? De manera que no solo tiene una obra en castellano, sino en francés. No tanto como César Moro, que escribió toda su poesía prácticamente, salvo La tortuga ecuestre y algunos otros textos en francés, ¿no? Pero Vallejo también sabía el francés y escribió textos en francés, ¿no? Eso es interesante, me parece, Claro. tomarlo en cuenta. Ahora, a veces está en el aire esta pregunta o este ánimo de comparar a Vallejo y a Eguren, ¿no? Y hay gente que se decanta por Eguren, hay gente que se decanta por Vallejo. Pero yo creo que deberíamos preguntarnos más bien qué es lo que une a estos dos poetas, más que qué los separa, ¿no? Claro, ¿Qué sí, dirías sobre indudablemente. eso? Sí. Por ejemplo, a Antonio Cisneros no le gustaba la poesía de No, Vallejo. no, para nada. Américo Ferrari prefería la de Buren a la de Vallejo, etcétera. Sobre gustos hay mucho por hablar, ¿no? Pero a los dos los une la vocación de ruptura. Son dos poetas de ruptura, ¿no? Definitivamente, Eguren es un poeta simbolista, y Vallejo llega a ser un poeta vanguardista, intrínseco vanguardista, en Poemas Humanos de España parte de Mestecal. Los dos tienen una vocación de ruptura. Ahora bien, otro aspecto un poco que tiene que ver con González Prada es que los dos se comportan como especialistas. Hay una especialización del poeta, manejan los ritmos, los tipos de estrofa, y en ese aspecto Manuel González Prada había teorizado en la ortometría sobre la métrica francesa y practicado ese tipo de verso en minúsculas, ¿no? Así Hay un es. lazo entre la ortometría, el Tratado de Métrica Francesa de González Prada y minúsculas. De la misma manera, hay una simbología muy propia que crea tanto Vallejo como Eguren. Por ejemplo, Vallejo habla de Pedro Rojas, un combatiente republicano durante la Guerra Civil Española. Eguren habla de La Niña de la Lámpara Azul, son personajes de su imaginería poética, ¿no? Hay toda una simbología entre los dos, diferente, pero crean una simbología muy propia, ¿no? Muy distinta una de la otra, pero que tienen que ver con la especialización del poeta moderno, ¿no? Contemporáneo, sobre todo. Interesante ventana la que se abre ahí. Bueno, como sabes, Camilo, el tiempo en medios es un poquito tirano, pero yo quería cerrar esta interesante charla haciendo la pregunta
la pregunta reto, ¿no? Ya que Los Heraldos Negros es un libro tan emblemático y tan significativo, es la primera piedra, digamos, de la construcción vallejiana. A ti, digamos, en lo personal, ¿cuál te parece el poema más emblemático de ese libro? El poema escudo de ese libro. Bueno, para mí, a mi hermano Miguel, a mi hermano Miguel me parece el gran libro, el gran poema del libro, porque rompe la estructura del castellano, ¿no? Crea oraciones raras, ¿no? Por la calle, por la casa, el zaguán, los corredores, punto, por la casa, zaguán, los corredores, punto. Esa no es una oración, y rompe la estructura, eso es pretrílsico. Luego, por la oralidad, bueno, puede inquietarse mamá, la oralidad, la temática del hogar provinciano, y una imaginería muy típica de Vallejo que tiene que ver con la figura del hermano. Yo creo que es el gran poema del libro, a mi hermano Miguel. Claro, además ahí hay los trazos de la coloquialidad, ¿no? Que luego va a ir desarrollando más intensamente, ¿no? A lo largo de su obra. Sí, exacto. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Creo que hemos hecho un viaje algo apretado, es verdad, pero creo que va a ser muy útil para quienes quieran acercarse poco a poco, paulatinamente, a la obra de Vallejo. Agradecemos tu tiempo y tu palabra en Cinema en los Sentidos, Camilo. Muchas gracias. Muchas gracias, y quería agradecer al Fondo Editorial de la Universidad de Lima por la publicación del volumen. Por supuesto. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy oportuna, además. Nos vemos, Camilo. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.